Los datos de la semana. Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, mucho frío acá, ¿eh? Zona fría, tuvimos que prender la estufa. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en la semana número 21 del año 2026. Estamos en el día 78.889, contando desde que esta República Argentina existe. En realidad desde el 25 de mayo de 1810 pasaron estos 78.889 días. Técnicamente, ¿ese día arranca la Argentina? No, pero bueno. Tomamos ese día, es el momento, como me gusta decir, que nos ponemos revoltosos y arranca esta idea que casi 79.000 días después hace que estemos hablando de este país constantemente, semana a semana, día a día. Y en este caso y en este programa que se llama Los Datos de la Semana, lo que intentamos es entender qué es lo que está pasando. No solamente en el país, sino también qué consecuencias o qué vínculos tiene con lo que está pasando en el mundo. Un mundo muy convulsionado y nosotros no somos, por supuesto, la excepción. Bueno, pasó de todo. Vamos a arrancar con un poco de noticias. ¿Qué pasa si de repente llega un marciano a la Argentina? ¿No? Digamos, ¿cómo sería el ejercicio? Y el marciano quiere saber cómo está la Argentina. Bueno, puede, en primer lugar, ver la política desde los hechos, ¿no? O sea, lo concreto, los datos duros. Entonces, para ver qué medidas se está tomando y los resultados, ¿qué hace? Mira el boletín oficial y mira básicamente los números. Cuando hace eso dice, bueno, pero esta reconstrucción de este país es maravillosa. Este país está en el camino que en 30 años va a ser una de las principales potencias mundiales. Bueno, varias cosas. Lo primero, el ejemplo del marciano. A veces decían, por ejemplo, viene un noruego, ¿no? Bueno, ahora es directamente el marciano. Yendo a las cuestiones más específicas, ¿no? De lo que dice el presidente, el gobierno está convencido de que se tocó fondo, ¿no? Y que a partir de ahora va a haber una recuperación. Esta recuperación va a venir impulsada por un efecto fiscal, por la llegada de más dólares y además por el regreso gradual de lo que va a ser el crédito. Yo la otra vez comentaba algo que había dicho el viceministro de Economía, José Luis Daza, que advertía sobre una futura, a corto plazo, abundancia de dólares, abundancia, ingreso de divisas al país, que podría hacer que se fortalezca demasiado el peso. Es como, va a ser algo tan bueno que se va a convertir en algo malo, ¿no? Una idea de ese calibre y afectar así a la competitividad. A ver, por el lado de Toto Caputo, lo que creen es que los sectores como la energía, como la minería, como el petróleo, que indudablemente son los que están dinamizando muy fuertemente el crecimiento de la Argentina, son los que va a hacer el famoso derrame y que va a llevar a que la gente tenga más plata, haya más consumo, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es que son sectores que generalmente no tienen un crecimiento de puestos de trabajo ni tan rápido ni tan grande como puede llegar a tener otros, como el caso del comercio, por ejemplo, ¿no? Entonces se está hablando de que en los próximos años Vaca Muerta va a necesitar 40.000 trabajadores
vez más, pero no son cosas automáticas, por supuesto. Entonces, estamos en este momento en el cual en los números, y está esta distinción entre la macro y la micro, los números se están viendo bien, hay una estructura que indudablemente está creciendo, pero en la calle, en la economía real, todo es real, pero la economía real generalmente se le dice a lo que le pasa a las empresas, a las industrias, a la gente de a pie. Eso no está impactando positivamente todavía, ¿no? Esa es la mirada que se tiene. Además de esto, un dato que fue bastante complejo de este último indicador del INDEC fue que la inflación mayorista se aceleró, y se aceleró mucho, 5,2%. Ahora, hay una excepción acá que tiene que ver con el fuerte aumento que tuvo el petróleo crudo y el gas, aumentó casi 23%. Recién decíamos, ¿cuál es el impacto que tienen lo que sucede en el mundo con respecto a la Argentina? Bueno, el conflicto en Medio Oriente y el ahorcamiento del Estrecho de Hormuz es lo que principalmente hizo que en todo el mundo aumente el precio del petróleo, y en la Argentina, por supuesto que eso impactó. Desde YPF lo que determinó Marín fue agarrar y frenarlo, hacer un buffer y frenarlo por 45 días el precio de los combustibles. Veremos qué es lo que pasa, porque tenés petróleo crudo y el gas un 22,9% más, casi 23%, los combustibles refinados un 13,6% más. Esto indudablemente impacta en un montón de otros elementos. Por ejemplo, lo más lógico, si aumenta el petróleo, ¿qué aumenta? El plástico. Entonces, caucho y plástico los tenés un 7,4% arriba. Los químicos, 5,1% arriba. Alimentos y bebidas, 2,2%. ¿Por qué? Porque lo tenés que trasladar, porque hay costos de transporte. Cayeron también los productos agropecuarios, un menos 0,6%. Autos y repuestos también cayeron, menos 1%. Metales básicos, menos 1,6%. Un dato más sobre esto es el costo de la construcción, que avanzó un 3,1% en abril y 30,2% en el interanual. ¿Esto cómo se explica? Bueno, desde la UOCRA lo explican con las subas salariales que hubo en el sector, las tarifas de servicios y mayores costos de materiales como los plásticos y los aislantes. Si llega un marciano, ¿por qué elegiría la Argentina para preguntar qué es lo que va a pasar? ¿Y por qué va a decir de acá a 30 años? Bueno, no importa. Esos son los ejemplos que tenemos y los agradecemos. Vos lo que haces es proteger la economía, digamos, y convalidás precios internos más altos, bueno, obviamente tenés un problema de costos. Ahora, si vos abrís la economía con este nivel de tipo de cambio en un contexto donde China está de alguna forma exportando saldos, claro, saldos exportables con subsidios muy altos en términos fiscales, pero sobre todo, digamos, con una estructura tributaria, tributaria productiva, digamos, si querés, mucho más eficiente, fíjate lo que es la logística y demás, pero además lo que te está subsidiando es la tasa, o sea, te está financiando aparte de subsidiar. Un juego, ejemplos, lo que debería derramar la construcción, hoy se está importando llave en mano. Tengo un amigo que está importando un hotel. Me encantó. Tengo un amigo que está importando un hotel. ¿Qué está importando? ¿Hoteles chiquititos? No, el hotel concreto, ¿no? Completo. Me lo traen en un barco, lo pongo en el terreno. Es una cosa increíble. Ahí estaba, la economista, una economista muy respetada, muy, muy escuchada, ¿no? Marina Dal Poyetto, que lo que está planteando es esta tensión entre importaciones y exportaciones. Sin embargo, desde el gobierno te van a decir, che, ojo, acá lo que tuvimos fue un superávit histórico comercial. Miren, el intercambio comercial argentino en abril tuvo el superávit histórico de 2.711 millones de dólares. Hubo exportaciones récord por 8.914 millones, es un 33,6% más en el interanual, y hubo menos importaciones. Es decir, salió más de lo que entró. Bien, de los productos. Esto se debe a que hubo mayor cantidad vendido, un 20,6%, esto con las exportaciones digo, ¿no? 20,6% más, y hubo mejora en los precios, especialmente en los combustibles y la energía. Es decir, esto que
por un lado, en el mercado interno te dificulta porque te aumentan los precios del combustible. Esto es lo que está pasando en el Estrecho de Hormuz, en Medio Oriente, con el conflicto triangulado entre Irán, Israel y Estados Unidos, pero al mismo tiempo hace que las exportaciones que vos tenés de combustible sean mayores, porque se exporta más en cantidad y se exporta más en precio. Decíamos, las importaciones cayeron un 4% a 6.204 millones de dólares. Es decir, las exportaciones fueron de 8.900, las importaciones fueron de 6.200 y eso hace que el intercambio comercial sea positivo. Ahora, ¿esto es lo que está pasando este mes? No, desde el gobierno lo que dicen es, van 29 meses consecutivos de superávit comercial. Realmente es un dato muy importante. El tema acá termina siendo la distribución de estos ingresos y qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces uno hace una tendencia histórica hacia adelante y decís, sí, por supuesto que le conviene al país que tengas cada vez más superávit, que tengas más exportaciones, que el crecimiento de todo el sector energético sea muy importante, muy impactante. Tenemos los caños para poder exportar todo ese petróleo, todo ese gas que nosotros tenemos y realmente crecer de una manera muy, muy fuerte, ¿no? A lo que viene siendo la historia argentina. El tema es cómo se va a dar la cuestión interna y el acompañamiento que va a tener la gente o que no va a tener la gente respecto a la cuestión de los salarios, ¿no? Vos tenés la mitad de la gente cobrando alrededor de 800.000 pesos, menos de 1.000.000 de pesos. Entonces es un problema grande y eso es lo que están detectando. Pese al boom exportador, agroindustrial, minero, energético, la actividad productiva local todavía estaba amesetada. Esto lo que requiere es un montón de cosas, ¿no? Pero una baja en las tasas, el fortalecimiento de las reservas para poder reactivar la economía y darle crédito a las personas, que el crédito quedó además complicado por el nivel de morosidad que hubo de las familias. Así que veremos qué es lo que pasa, pero a nivel macroeconómico, a nivel energético, a nivel de exportaciones de los sectores, como decíamos, energéticos, viene muy bien. Y otra parte que es cultural, de gente que no pagó nunca impuestos y considera que no tiene que pagar impuestos. Yo conozco gente de Plata que nunca pagó impuestos y critica y señala y demás. Y nunca pagó un impuesto y cree que él no tiene que pagar. Todo el auto. Yo tengo para el mundo pyme, laborioso, que estás atrás de una máquina, que querés producir. Exactamente, coincido con vos. Sacate la FIP de encima. Y la única forma de sacarte la FIP de encima es que con impuestos Exacto, bajos exactamente. lo pague y Yo que coincido y no te lleve la carta. Bueno, ahí estaba, Toto Caputo diciendo que tiene algunos amigos de Plata que nunca pagaron un impuesto. Yo estaba buscando información sobre esto y me encontré con el informe del International Tax Observatory, ¿no? El Observatorio Internacional de Impuestos, que fue presentado por la UBA y da un dato que es impresionante, que uno intuitivamente lo podría llegar a esa conclusión, pero que cuando está en el informe es mucho más claro. Escuchen esto, el 10% más rico de la Argentina paga, en promedio esto, 25% de sus ingresos en impuestos. Un cuarto de la plata que le entra al 10% más rico se va a impuestos. El 1% más rico, o sea, los galperín de este país, paga alrededor de el 30%. ¿Bien? La clase media paga 29% y los sectores más pobres del país, 37%, principalmente por el peso del IVA sobre el consumo básico. Es decir, si vos sos rico en el país, el 25% de tus ingresos se van a impuestos. Ahora, si vos sos pobre en este país, se te va todavía más, 37%, ¿bien? Entonces, esto lo que marca es lo regresivo de este sistema.
Este estudio, bueno, lo que termina es advirtiendo sobre una creciente concentración, obviamente patrimonial, que hay entre, bueno, recién lo nombrábamos, ¿no? Los súper ricos que hay en la Argentina. Marco Galperín, Alejandro Bulgeroni, Paolo Roca, acumulan más de 20.000 millones de dólares. Y desde la UBA y de este estudio lo que proponen para América Latina en general es un impuesto, meterles un impuesto mínimo del 2%. Grabois está aplaudiendo, ¿no? esta discusión, que es otra discusión, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Con la desigualdad, en este caso, impositiva, que indudablemente hace que vos tengas más o menos plata al final del mes. Bueno, pero eso no es un tema menor para la Argentina. No es un tema menor. O sea, la calidad de vida de Argentina, gracias a Trump, acaba de mejorar enormemente. Porque al cortar la runfla de Venezuela, se dejó de financiar a un conjunto de hijos de puta acá adentro que querían hacer un golpe. No solo eso, digamos, sino que además dejaron de entrar los espías cubanos. Pasó desapercibido, la verdad, ¿no? El tema de que el presidente de la nación está denunciando que había espías cubanos adentro del país. Yo me acordaba dos casos, ¿no? El primero es este caso que lo termina transformando en un libro, Hugo Alconada Montt. El libro se llama Topos, y es esta pareja de espías rusos que vivieron en la Argentina muchísimo tiempo, tuvieron hijos acá, y después son encontrados en Eslovenia utilizando estas identidades argentinas, pero en realidad eran rusos. Habían vivido en nuestro país, vivían en Belgrano. La mujer haciéndose pasar como una especie de emprendedora del mundo del arte, él como una especie de emprendedor tecnológico, y la realidad es que formaban parte de una estrategia impulsada por Rusia, por Putin, para desplegar estos ilegales por toda América Latina. Después se conoció que en Brasil hubo un caso parecido. Después me acordaba de la figura del Crazy Che. No sé si se acuerdan del Crazy Che, salió una película incluso hace algunos años, un documental. Estamos hablando de Guillermo Gaede. Era un argentino que en los 70 admiraba, ¿no? Toda la revolución cubana, a Che Guevara, y después se pasa a convertir en una especie de espía tecnológico, en donde trabaja para Cuba, después trabaja para Estados Unidos, hace como de doble agente, y finalmente termina vendiéndoles secretos industriales a China y a Irán. Es increíble la figura y la historia de Guillermo Gaede, el Crazy Che. Era un ingeniero. Él se radica en los Estados Unidos, trabaja para empresas como AMD, como Intel, y ahí le roba información clave sobre los microprocesadores, los circuitos integrados. Se las entrega esa información, esos datos confidenciales, primero a la Cuba de Fidel Castro en esos años 90, después se desencanta del comunismo, dice, no, ya a este lado me voy a cambiar de equipo, ya no quiero estar más con los cubanos y con el comunismo. Entonces se convierte en doble agente, como les decía, y comienza a colaborar con la CIA y con el FBI. Después termina comercializando estos secretos de los procesadores, ¿no? de Pentium a China, a Irán. Recibe cifras millonarias, lo arrestan justo a mitad de los 90, en el 95, lo condenan a 33 meses de prisión, lo deportan de los Estados Unidos, y la figura de él hace que se cree un acta de espionaje comercial en 1996 contra el robo de los secretos informáticos. Busquen el documental, está buenísimo, porque él en todo momento lo que dice es: mi vida se convirtió en un juego. Era como una especie de dinámica que le daba energía a él, ¿no? Jugar, él estaba como jugando, entre comillas, a ser
a ser un espía. Pero bueno, este tema que plantea ahí Milei en esta entrevista, en donde termina diciendo que dejaron de entrar gracias al aporte o la presencia o el vínculo, ¿no?, de Argentina con Estados Unidos, dejan de entrar espías cubanos. Yo creo que no se le ha dado la profundidad o la gravedad que puede llegar a tener. Para el PJ de la provincia de Buenos Aires, junto con el ICP, haciendo algunos comentarios que me parece que complementan lo que acaba de exponer nuestro secretario de Formación Política, Julio Lac, y que tienen que ver con la oportunidad. Bueno, ahí está, Axel Kicillof hablando, si no me equivoco, en La Plata, y un pequeño grupo de personas que estaban dentro del público que sacan una bandera con la consigna de Cristina libre. Esto se da también en la ciudad de Buenos Aires, cuando estos últimos días empezaron a ver carteles que decían Axel o Milei, ya enfrentándolos como para la candidatura presidencial, y rápidamente se los intervienen esos carteles y le ponen otra vez Cristina libre. Bueno, él lo que está tratando es de impulsar el movimiento Derecho al Futuro, él lo que está intentando es despegarse de Cristina Fernández de Kirchner, que obviamente está con prisión domiciliaria en su departamento, y que él plantea, bueno, no nos dejemos llevar por la interna. Y el sector cristinista lo que quiere es que rápidamente él diga, él firme, si soy presidente, la libero. Si soy presidente, le indulto. Bueno, el indulto, que es un instrumento legal, constitucional, es una facultad que tiene el presidente de la nación, le permite reducir o directamente eliminar, extinguir penas por delitos federales. Esto es el artículo 99 de la Constitución. Ahora, en el país no se utiliza desde el 2004. El último que lo usó fue Néstor Kirchner, beneficiando al militar retirado Segundo Bernardo de Jesús Rentería. Antes de eso, Eduardo Duhalde también había utilizado el indulto cuando fue presidente, indultando a Enrique Gorriarán Merlo, a Mohamed Ali Seineldin y a otros involucrados en hechos armados de lo que fue la tablada, ¿no? Los levantamientos cara pintada. La tablada, perdón, en el caso de Gorriarán, los levantamientos cara pintadas en el caso de Seineldin. El caso más emblemático de todos respecto a los indultos fue el de Carlos Menem en los 90, que indulta a 220 militares que estaban condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Incluyeron también a los integrantes de la Junta Militar que ya habían sido juzgados 5 o 6 años antes, durante el gobierno de Alfonsín, en 1985. Pueden ver la película 1985, Argentina 1985, que cuenta toda esa historia. Posteriormente lo que hace el Congreso es anular las leyes de obediencia debida y punto final, eso es en el 2003, y la Corte Suprema las declara directamente inconstitucionales en el fallo Simón de 2005. Pero esa es una de las discusiones que se está dando dentro de una parte del peronismo. Hay una parte del peronismo que dice, bueno, tema Cristina Fernández de Kirchner, tema terminado, vamos hacia adelante, tratemos de despegarnos. Y hay otro, que es el sector vinculado con la expresidente, que dice, no, pará, si vos querés avanzar con una candidatura, el que sea que quiera avanzar con una candidatura, lo que va a tener que hacer es tener mi aval. Y tener mi aval involucra tener en la mano ese indulto. Después hay una versión que dice que a ella no le gustaría ser indultada, porque el indulto lo que hace es perdonar, pero no quita el título, digamos, de la condena. Vos seguís siendo condenada por corrupción en este caso. Pero lo que hace el presidente es decir, bueno, sí, estás condenada, eras culpable, pero yo te saco de ese lugar y ya no vas a tener que estar en la cárcel. Veremos qué es lo que sucede, ¿no? Por un lado, hace un ratito lo nombrábamos a Grabois. Grabois, en todas las oportunidades que tiene, dice, si yo soy presidente, la indulto inmediatamente. Bueno, a Kicillof, indudablemente, por diferentes razones, esa posibilidad o esa facilidad para decirlo no la tiene.
tenés la nota de... ¿Tenés la nota, Rama, ahí acostado? Mirá lo que es esto, mirá lo que es esto, mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Porque averigüé y veo esta nota. Mirá, uno dice acá, ay, qué pesado con eso. No soy pesado con eso, Catriel. ¡Nos vamos a extinguir! No soy pesado con eso, Catriel, porque vas a dejar de existir, ¿entendés, Catriel? La tierra la van a dominar cucarachas y conejos. Y es por tu culpa, Catriel. Es porque a vos no te importó cuando yo vine y te lo dije con un tapado de piel. Y ahora te leí y dije, ay, qué pesado nada. Si vos fueras parte de una especie... Bueno, ahí está, Tomás Rebord hablando sobre el índice de natalidad. Voy a dar 2 o 3 datos que son en serio, más allá de lo gracioso de cómo lo presenta. Pero Argentina, que siempre somos excepcionales, ¿no? En absolutamente todo. Nuestros cambios nunca son cambios tranquilos, son todos cambios muy, muy fuertes. Entre el 2014 y el 2024, le pone el freno de mano a la natalidad de una manera impresionante. Baja 47%. Hay muy pocos casos. Yo no sé si hay otro caso en el mundo en donde haya bajado el 47% en una década. En una década nacieron la mitad de los chicos, la mitad de los pibes. Y la tasa de fecundidad queda muy por debajo de la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es el cálculo matemático que hacen para que no pase esto, para que no nos extingamos, ¿no? Es 2,1 hijos por mujer. Bueno, estamos por abajo de eso. Me puse a mirar, en una nota buenísima de La Nación, otras experiencias que están viendo en el mundo de decir, che, bueno, esto es realmente un problema. La famosa idea de Europa está envejecida. Bueno, hace muchos años está pasando eso. Entonces, por ejemplo, miren lo que pasa en Francia. Emmanuel Macron dice, bueno, sí, esto es un problema. Entonces les manda una carta a todas las mujeres, una carta personalizada a todas las mujeres de 29 años explicándoles por qué es importante que tengan hijos. Bueno, en Francia habían alcanzado la tasa récord baja de 1,46 hijos por mujer. Acuérdense que les dije, 2,1 es la tasa por encima de lo que debería estar. Bueno, ya Francia, 1,46. China. Ustedes saben que la historia de China tuvo un momento en donde dijeron, che, no, nos estamos expandiendo poblacionalmente de una manera tan fuerte que no van a quedar alimentos para todos. Nos vamos a morir. Nos vamos a morir de inanición. No vamos a poder producirlo. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, un solo hijo por familia. Después se dieron cuenta de que no. Ahora lo quieren dar vuelta, entonces ¿cómo lo hacen? Lo hacen a través de lo impositivo. Le metieron 13% de aumento de IVA a los anticonceptivos y se promueve la maternidad incluso con los controles estatales sobre las mujeres. A ver, Corea del Sur. Corea del Sur es el país que más dramáticamente tiene la tasa de natalidad. Está en 0,8. Es el país con la tasa de natalidad más baja de todas. Rusia. Me encanta Rusia porque siempre otros, ¿no? Que son extremistas para las cosas. Vladimir Putin alertó sobre el riesgo de extinción y dijo que plantearon en realidad desde el gobierno, no lo dijo específicamente él, pero a cada mujer que no tenga hijos la van a derivar a psicología. Como diciendo, tiene un problema. Indudablemente hay un problema con esta mujer. Se pagan incentivos a embarazadas, se recupera la figura soviética de la madre heroína, ¿no? Una cosa increíble. Italia también amplía los bonos por nacimiento, los beneficios fiscales, las ayudas a madres trabajadoras ante una caída del 1,18 hijos por mujer. Acuérdense otra vez, 2,1, están muy por debajo. Polonia también, 1,03. En el caso de Kazajstán me encanta, pues ex República Soviética, entonces mantienen medallas y pagos vitalicios para mujeres con 6 o más hijos. Te dan una medalla, ¿no? Como si eso ayudara a comprar los pañales. Pero es un tema central. Hoy creo que los dos grandes temas, que obviamente a nosotros nos pasan un poco por arriba porque tenés dificultades enormes, un país con una pobreza enorme, con una desigualdad extraordinaria. Entonces, bueno, hablar de estos temas es como hablar de ciencia ficción, pero la natalidad y la inteligencia artificial son los dos temas principales de hoy.
Son los dos temas principales e indudablemente no los estamos abordando. A SAPEM que le compiten a los privados y todo eso está... Hago una aclaración antes que nada. Esto es de ayer, del Congreso, esto es en diputados, la Cámara avanzó con esta sesión bastante tensa, ¿no? Por momentos, en donde lograron aprobar la famosa ley hojarasca, que saca algunas leyes que sí, habían quedado muy, pero muy en el tiempo, eran cosas ridículas en muchísimos casos. Ahora, se trataron montones de temas, se trató también y se aprobó la quita de los subsidios para las zonas frías. Esto obviamente tiene que pasar después por el Senado, pero se avanzó en ese punto, con el cual el Estado se ahorra un montón de dinero, pero esto genera un montón de dificultades para zonas que son muy, pero muy frías y para los hogares, que va a ser un aumento importante en el costo de calefaccionarse, ¿no? De mantener temperaturas más altas dentro del hogar. Todo eso pasó, pero en el medio pasa esto, me encantó. Subsidiado por todos ustedes que pagan los impuestos. Hay una SAPEM del vidrio que la maneja la hermana de una senadora. Nunca produció una sola botella de vidrio. Y tiene el valor de un mes de coparticipación. Sí, diputada Moró. Sí, presidente. En primer lugar, porque a usted le gusta hacer cumplir el reglamento, en primer lugar, se dice produjo, no produció. Se dice produció, le va a decir el otro, porque quieren discutir todo. Es espectacular, se dijo produjo, no produció. Creo que, primero sí, una animalada total, pero además de eso, me parece que responde muy bien a la lógica que hoy concentra las redes sociales. Vos llegas a poner un título en donde está mal puesto la tilde o te equivocaste una B corta por una B larga y va a aparecer 20 millones de argentinos diciéndote te equivocaste. Marcarle al otro que se equivocó. Igual es dolorosísimo. Vamos a escucharlo de nuevo. Es doloroso. Es como cuando en una canción le erran el tono o algo, una guitarra que está desafinada. Escuchen esto. Eso está subsidiado por todos ustedes que pagan los impuestos. Hay una SAPEM del vidrio que la maneja... ¿Qué es una SAPEM? Bueno, ahora buscamos. La hermana de una senadora. Nunca produció una sola botella de vidrio. Es dolorosísimo. Va de nuevo. Senadora. Nunca produció... una vez más. Senadora. Nunca produció una sola botella de vidrio. Y tiene el valor de un mes de coparticipación. Sí. Los datos de la semana. Solo hay que tenerle miedo a Dios. Y a mí un poquito también. Solo una puede decir esto. ¿Vos decís que es de Cristina Fernández de Kirchner? Exactamente, solo hay que tenerle miedo a Dios y a mí un poquito también. ¿Sabes qué? Yo siempre cuento una reunión por una razón y me toca hablar con Cristina, una Cristina bastante enojada, ¿no? Pero bueno, tuve una charla ahí. Cuando me voy, yo siempre cuento lo mismo, que digo que si a Cristina entra el famoso, viene un extraterrestre. La semana del extraterrestre, indudablemente. Lo rodeas a un montón de gente, toda la misma edad, hombres y mujeres, todos vestidos igual, todos con el mismo perfume, todos de la misma estatura, si querés, en donde está Cristina Kirchner. Y le preguntás al extraterrestre, sin que nadie haya dicho ninguna palabra, ¿quién manda? Diría ella. Claro, total. Hay algo de... Es verdad lo que dice, ¿eh? En general tiene que ver con la comunicación no verbal. Muchas veces... Gran parte de lo que nosotros comunicamos tiene que ver con los gestos, con la velocidad a la cual hablamos, con la postura que tenemos, con la posición que adoptamos o el lugar que adoptamos dentro de un espacio determinado. Y a mí siempre me gustó un ejemplo que decía que si hay un grupo de personas y querés saber quién es el líder o quién está al mando, mirale los pies, porque cuando alguien pregunte o diga algo, todos los pies van a estar apuntando a esa persona, como si esperara
esperaran la respuesta o esperaran la certeza como para avanzar, ¿no? Bueno, si tal persona hace un gesto de que vayamos para adelante, vamos para adelante. Bueno, es fascinante toda la estructura y todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Incluso con los movimientos se le dice kinésica, ¿no? Los movimientos y el análisis de la comunicación de los movimientos. Y todo lo que tiene que ver con las distancias. Es decir, en una reunión, dos personas que están a menos de 1 metro, indudablemente hay una relación mucho más íntima que la distancia que produce una mesa muy, muy larga, en donde cada uno se pone, imagínense, no sé, a Donald Trump y a Xi Jinping, uno de cada lado de una mesa larguísima, rectangular de 5 metros. Bueno, eso es una distancia completamente distinta. En esos casos se le dice proxémica, ¿no? El estudio de esas distancias. Así que ya saben, si vienen los extraterrestres, tienen un montón de tareas para esta semana. Siempre lo dice. Sería un honor. Pero cuando a mí me dicen, va a hacer streaming, y ojalá yo pueda aprender y pueda hacer lo que hace Nico, que es el inventor del streaming acá en Argentina, o el número 1. Sí, boludo, que no te tiro. Para mí es Pergolini, ¿eh? No. Pero Mario es un grosso también, pero viene más de la tele. Nico lo popularizó, pero para mí el que vio el streaming fue Pergolini. O sea, vos Pergolini antes que él. Sí. Y Martín. O sea, aparece en tu vida Pergolini, aparece en la mía, o sea, para Martín, o sea, para siempre aparece Mario. Fíjate. Es excelente. Es excelente. No, para mí viene, chicos, sala de producción, ¿no? Viene Tinelli, vamos a tratarlo bien. ¿Algún tema que no se pueda tratar? Y bueno, no lo chicaneen mucho con Pergolini, que ahora es él el que está en la tele y le está yendo bien. Va y le dice directamente, no, para mí el mejor de todos, Mario. Esto me encanta, me encanta. Esto es, si nos agarra un... ¿cómo es que se llaman estos? Neurocientífico. Te diría que son neuronas espejo lo que están activando. Miren lo que hace Shakira. Ahí le da vuelta. Dan vuelta todos. Y cuando dieron todos vueltas las camisetas, tac, queda ella. Es excelente. Queda ella sola. No, acá está. Y sacame la foto. Entonces son todos con camisetas y la única que tiene nombre es la mía. Muy, pero muy bueno, ¿no? Esta idea de las neuronas espejo me encanta, ¿no? Si vos, no sé, entras a un lugar, empezás a sonreír, al rato están todos sonriendo, porque la sensación de contagio, ¿no? Es lo mismo que con el bostezo. Empieza a bostezar uno, bostezamos todo. Bueno, pero con este tipo de cuestiones es súper interesante cómo hay una influencia muy grande, un impacto muy grande de lo que hacen los demás. Bueno, ahí pasamos por un poquito de temas de esta semana, algunas cosas graciosas, algo que tiene que ver con la economía, pero yo en este momento ya estoy para una historia. Los datos de la semana. Hoy vamos a hablar de esta persona que estamos viendo, muy extravagante, ¿no? Fumando, ahí con todo el humo. Es esta misma persona, le gustaba fumar indudablemente. Smoking, muy elegante. Si yo les digo James Bond, todos ustedes conocen a James Bond. Pero quien estuvo detrás de James Bond fue este escritor, es esta persona que estamos viendo acá, que es Ian Fleming, ¿no? Ian Fleming es el que crea en su cabeza, imagina y lleva a los libros
toda este grupo, ¿no? de personas que fueron poniéndose en la piel del agente 007. El padre de Fleming, de Ian Fleming, era un diputado conservador británico. Él muere durante el bombardeo en el año 1917, en plena Primera Guerra Mundial. El hermano de Ian Fleming y también su abuelo fueron soldados, fueron exploradores, eran escritores, pero escritores de viajes. Entonces, Ian Fleming tenía el desafío de destacarse en una familia en donde todos habían hecho grandes cosas. Así fue que, durante la Segunda Guerra Mundial, se mete en el servicio de inteligencia naval de Inglaterra. Y hasta principios de los años 50, siguió actuando como un espía. Él trabajaba como un espía, es decir, que su personaje, James Bond, era un reflejo de él mismo, era su alter ego. Incluso dentro de la unidad de operaciones encubiertas, Fleming tenía un nombre en clave que era Agente 17F, ¿no? Él saca de ahí todas estas ideas sobre James Bond, sobre el 007. Llega a escribir un documento de 51 páginas con 51 estrategias para engañar a los alemanes y a las potencias del eje durante la guerra. Una especie de contrainteligencia, de contraofensiva. Una de esas ideas era tirar al mar a un cadáver con documentación falsa para confundir a los enemigos. Se avanzó en esta idea y se conoció como la Operación Mincemeat, que generalmente se traduce como pescado podrido, carne podrida, y es por eso que en el periodismo muchas veces se le dice así, ¿no? Cuando un periodista recibe información falsa, pero que parece verosímil, parece real, pero no lo es, de parte de una fuente, dicen, bueno, le metieron o le vendieron pescado podrido. Esta operación de contrainteligencia del gobierno británico fue quizás la operación más importante, más sutil, más compleja de toda la Segunda Guerra Mundial. Lo que hacen es buscar a un patólogo. Este patólogo se llamaba Spilsbury y él les dice al gobierno británico qué características tenía que tener ese cuerpo para simular que el cadáver había muerto ahogado en el mar unos días antes, luego de un accidente aéreo. Eso era lo que le decían. Entonces empiezan a buscar muertos, empiezan a buscar cadáveres. Y no encontraban el que les servía para esto. Después de varios días, de varias semanas, encuentran un hombre de 34 años que había muerto por comer por equivocación veneno para ratas. Se había muerto envenenado. Químicamente, al cuerpo de esta persona le había producido una neumonía. El veneno para ratas le produjo una neumonía y lo mató. El cuerpo entonces es el elegido, es trasladado en un submarino dentro de una cápsula con hielo, lo depositan cerca de la costa en el mar de Huelva, en España, le ponen documentación que lo identificaba como el comandante William Martin de los Royal Marines. Junto al cuerpo le meten otra documentación. Le ponen información clasificada del gobierno que proyectaba un falso ataque de Inglaterra a Grecia. Pero en realidad el ataque iba a ser por Sicilia. ¿Bien? Entonces, la idea era que aquel que lo encontrara en España, eligen estratégicamente España por las conexiones de espías que había ahí y que podía llegar hasta la persona del nazismo que ellos necesitaban, le ponen, además de esta documentación clasificada que era falsa, otros datos para hacerlo verosímil. Le inventan una novia. La novia se llamaba Pam, incluyen fotos de ella, le incluyen también cartas de amor. La mujer que aparecía en la foto en realidad era una funcionaria del servicio de inteligencia, del servicio secreto. Le sacaron las fotos y las pusieron ahí. Le agregan un juego de llaves, le agregan entradas a un teatro como si hubiera estado en teatro, le agregan también una factura de un club de Londres. Y los alemanes que controlaban esa zona de España, cerca del mar de Huelva, encuentran el cadáver y se comen
el pescado podrido. Llega hasta los altos mandos alemanes, consideran que es verdadera la información que estaba en esa documentación clasificada y ponen todos sus esfuerzos en defender Grecia. Corren los ejércitos hacia ese lugar y dejan muy pero muy fácil el camino para que la verdadera invasión fuera a través de Sicilia. Evidentemente la primera escena, yo pensaba, ¿no?, las referencias a esta operación, a Mindsmith, ¿no? Y pensaba en Jason Bourne. La primera escena de la película dirigida por Doug Liman es ese hombre que parece muerto, ¿no?, que está en el medio del mar, está flotando solo y ahí es rescatado, ¿no? ¿Por quién? Bueno, por un barco italiano también, un barco de pesquero italiano. En la serie Sherlock, con un impresionante Benedict Cumberbatch, la serie Sherlock producida por la BBC también se hace referencia a esta operación, una operación 007 se le dice, pero en este caso era un avión que tenía que simular una tragedia aérea, pero en realidad ya estaban todos muertos los pasajeros. Meten muertos adentro del avión para tirarlo y que parezca que había sido un accidente. Bueno, y quizás la referencia más grande a todos los 007 de este mundo es el Ethan Hunt de Misión Imposible, ¿no? El Tom Cruise de 7 películas, que es miembro del IMF, estas fuerzas de Misión Imposible, un grupo que combina el espionaje, alta tecnología, las proezas obviamente individuales para corregir el rumbo geopolítico del mundo. Al igual que la Operación Mindsmith y tantas otras acciones invisibles llevadas a cabo en tiempos de guerra y de paz, estas fuerzas de Misión Imposible lo que hacían era asimilar algo que había planteado hace mucho tiempo el reconocido politólogo italiano también, Norberto Bobbio. Él escribe su primer libro en el 55 y su último libro lo escribe en el 2004 y decía que existía en el mundo, en todos los gobiernos, un sottogoverno. Es decir, fuerzas que operan en las sombras, hilos que manejan todo sin dejarse ver, que solamente un puñado muy chiquito de personas conocen, y el sottogoverno, las fuerzas de Misión Imposible, son un poco el gobierno detrás del gobierno, son el poder detrás del poder, como en este caso, que detrás de James Bond, detrás del más grande de los espías de la literatura y del cine, estaba este hombre, que quiso ser espía, fue espía, y su estrategia le ganó la pulseada a los nazis con su operación Mindsmith. Bueno, muy bien, llegamos al final de una semana más de los datos de la semana. Pasó de todo en la Argentina, va a seguir pasando de todo. Nos estamos a punto de meter después del Mundial, falta muy poquito para el Mundial, faltan 20 días si no me equivoco. Después de eso, ahí vamos a tener como una pausa política, me parece, a menos de que pase una catástrofe, pero después de eso va a haber una aceleración tan grande hasta las elecciones presidenciales que nos vamos a divertir muchísimo. Estamos cerrando entonces la semana número 21 del año 2026 y estamos transitando el día 78.889 desde aquel 25 de mayo de 1810 en el cual nos pusimos muy pero muy revoltosos y creamos este país. Maravilloso país, increíble país, inesperado en cada una de las semanas. Como le digo a veces, el país del asombro, la República del Asombro, la República Argentina. Nos vemos en 7 días. Chau. Los datos de la semana.